Ahora sí. ¿Ya? Entonces estamos aquí, ¿ya? Tenemos dos marcos de referencia. Hay uno que está en reposo con respecto a la Tierra y hay otro que está en movimiento con respecto a este marco de referencia de acá. ¿Listo? Entonces, dicho marco de referencia se está moviendo con una velocidad v, ¿listo? O sea, esta persona de acá, como se encuentra dentro de este marco de referencia, también se está moviendo con una velocidad v con respecto a este otro marco de referencia. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una partícula, ¿ya? Entonces, este observador en este marco de referencia está midiendo que esa partícula, o si querés un punto P, se encuentra ubicado a una distancia x' minúscula, ¿ya? Y este otro marco de referencia va a medir la misma posición, pero que se encuentra a una distancia mayor, x. ¿Ya? A ver, están entrando más. Listo. Entonces, yo sé que obviamente este marco de referencia, ¿ya? Va a moverse en un tiempo t, ¿sí? Una distancia x, ¿no ves? ¿Estamos? Entonces, yo podría colocar esta distancia de acá, la distancia de separación que hay entre ambos sistemas de referencia, como una distancia, si quieren pónganle aquí, distancia d, ¿no ves? Y dicha distancia d va a ser igual a la velocidad por el tiempo transcurrido. ¿Listo? O sea que si esta partícula antes estuvo aquí, perdón, si este marco de referencia, ¿no? Antes estuvo aquí juntamente con este otro marco, estuvo por aquí igual, ¿ya? Entonces, a medida que pase el tiempo, como estoy en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Va a separarse según esta ecuación, ¿no? O sea, a medida que pase el tiempo, la distancia viene dada por esta ecuación. ¿Listo? Entonces, con esta ecuación de acá, yo podría hallar una relación entre x y x', ¿ya? O sea, una relación entre las posiciones en distintos marcos de referencia. Y bueno, si yo hago la diferencia de la distancia x menos esta distancia de separación entre ambos marcos de referencia, tendré esto, ¿no? X menos d es igual a la distancia x'. ¿Listo? Entonces, yo podría escribir ahora que x' es igual a x menos la velocidad del marco de referencia, o si quieren, la velocidad de esta persona con respecto a este marco de referencia. Recuerden que todas las velocidades siempre se miden con respecto a un marco de referencia, ¿ya? Velocidad por el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta era la ecuación de transformación de la velocidad de un marco de referencia a otro. ¿Ya? Perdón, la ecuación de transformación de la posición de un marco de referencia a otro. ¿Ya? Si queríamos hallar con respecto a x, pues simplemente se hacía un despeje. X', y aquí ahora va a sumar, ¿no? Más velocidad por el tiempo. Y ya. Pero eso pasaba en el mundo clásico, ¿no? ¿Ya? Aquí se consideraba que existía o existe un marco de referencia absoluto. ¿Ya? Y obviamente estas ecuaciones eran válidas. Pero luego, al pasar el tiempo, ¿listo? Nos dimos cuenta que había una cierta inconsistencia, o algunos científicos se dieron cuenta que había ciertas inconsistencias, ya que esta ecuación no es válida, ya en sí, no es válida para ciertas velocidades que se aproximan o que tienden a la velocidad de la luz. O sea, que en la mecánica clásica, o si quieren, la mecánica de Newton, esto es válido, ¿ya? Pero en la mecánica, perdón, en la física moderna, o si quieren, en la mecánica cuántica, ¿ya? Donde también podemos hablar de movimiento de partículas elementales, ¿listo? Entonces, ahí ya no se aplica ya, porque recuerden que, bueno, esto se ve igual en física 3, ¿no? Si yo acelero un electrón por decir, a un cierto voltaje, de hecho, hay una cantidad específica. A ver, no me acuerdo bien ahorita,
Denme un segundo, ya voy a acordarme. Bueno, si yo acelero un electrón, ¿ya? Un electrón a varios millones de volts, ¿listo? Entonces, ese electrón va a adquirir una velocidad que es aproximadamente 0,99 la velocidad de la luz. ¿Listo? Esto si yo lo acelero a varios millones de volts. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden esto de aquí, ¿ya? Que la carga por la diferencia de potencial, según el teorema de trabajo-energía, es igual, en este caso, si hablamos solamente de movimiento, va a ser igual a la energía cinética. Con esta simple ecuación se puede ver que si la diferencia de potencial aumenta 4 veces, entonces la energía cinética también va a aumentar 4 veces, ¿no es? ¿Sí? Y si aumenta 4 veces la energía cinética, pues entonces tendré más velocidad, ¿no? O sea que tendré velocidades que sean mayores a la de la luz. Y eso es una inconsistencia. Y vamos a ver por qué. Bien. Entonces, esa es una intuición, ¿ya? De la cual más adelante Einstein formalizó una teoría. ¿Listo? Y dicha teoría es la teoría de la relatividad especial, que se basa en dos principios. El primer principio de la teoría de la relatividad especial de Einstein es el siguiente, ¿ya? Si quieren escríbanlo. Igual esto de aquí está grabado, ¿ya? Entonces voy a escribir acá, es el principio de relatividad. ¿Ya? Y este principio nos dice que las leyes, ¿ya?, de la física, ¿listo?, deben ser las mismas las leyes de la física deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. O sea, deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. Ya, entonces, para entender esto, debo saber qué es un marco de referencia y después qué es un marco de referencia inercial. Ya, un marco de referencia, pues, no es nada más que un eje de coordenadas, ¿ya? Y un eje de coordenadas inercial o un marco de referencia inercial, ¿ya? Esto también, presten mucha atención a esto, que en este capítulo se habla mucho de marcos de referencia inercial. Entonces, un marco de referencia inercial es aquel en el que el objeto no tiene aceleración cuando actúan fuerzas externas. O sea, perdón, cuando no actúan fuerzas externas. O sea, que si yo aquí me encuentro, a ver, esto lo voy a borrar acá. Este va a ser un marco de referencia, ¿ya? Va a ser inercial porque va a estar en reposo, ¿listo? Entonces, todos los marcos de referencia son inerciales siempre y cuando la aceleración sea cero en el caso de ausencia de fuerzas externas, ¿ya? Entonces, si aquí otra vez voy a colocar este eje prima y es prima, ¿ya? Entonces, si este objeto de acá, perdón, si este marco de referencia se mueve con una velocidad v respecto a este otro, como esa velocidad es constante, es decir, la aceleración es cero, entonces este es un marco de referencia inercial. ¿Listo? Es sencillamente eso, ¿ya? Recuerden, en todos los marcos de referencia inercial son aquellos marcos que pueden moverse con movimiento uniforme, ¿ya? O también pueden estar estáticos. Bien, eso de ahí no lo olviden. Ahora, esto que me dice que las leyes de la física
deben ser las mismas en todos los marcos de referencia, pues es solamente intuye lo siguiente, ¿ya? Por decir, si yo aquí, a ver, tiro, a ver, yo estoy aquí, voy a tirar o lanzar una pelota hacia arriba, ¿ya? Si lanzo esa pelota hacia arriba, obviamente desde este marco de referencia inercial, yo voy a ver que esa pelota va a ir hacia arriba y va a bajar, ¿no? O sea, va a tener un movimiento vertical de subida y bajada. Y para este marco de referencia inercial se están cumpliendo un par de leyes, ¿no? Una de ellas es la ley de Newton, o si quieren, la ley de la fuerza de gravitación, ¿no? O sea, siempre tendré una aceleración constante hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es una ley, y esa ley hace que esta pelota suba y luego tenga que bajar, ¿no? Ya. Entonces, en este marco de referencia también se cumplen las leyes de la física. Aquí también se cumplen las leyes de la física, solo que de una forma distinta, ¿ya? Porque para este marco de referencia, el movimiento que se va a producir aquí va a ser parabólico, ¿ya? Porque aquí este marco tiene movimiento horizontal, ¿no? Y como estoy lanzándolo en forma vertical, recuerden que siempre que tengamos esta condición de velocidad en X y velocidad en Y, en la Tierra se produce un movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a ver va a ser este movimiento parabólico. Y aquí también se cumple la ley de la gravitación universal, al igual que las leyes de la cinemática, ¿no? En este caso, las ecuaciones del tiro parabólico. Eso es lo que me dice que las leyes de la física deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. Ojo, marcos de referencia inerciales. Mucho ojo ahí. También debes recordar de física básica que las leyes de Newton, esta sumatoria de fuerzas igual a cero y todo lo demás, y también sumatoria de fuerza igual a la masa por aceleración, recuerden que todas estas ecuaciones son válidas solamente para marcos de referencia inerciales, ¿ya? Es igual como que no se explica bien, ¿no? En física, pero deben saberlo. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Lo escucho? Erwin, tengo una pregunta. Entonces, el movimiento parabólico es respecto del primer eje que hiciste, o sea, el eje Exacto, de la sí, Tierra, ¿no? exacto. Ah, ya. Gracias. Dale. Bien, ese es el primer principio. Y el segundo principio, ¿ya? Se conoce también como la invariabilidad de la rapidez uy, de la luz. Recuerden que en sí no es lo mismo hablar de rapidez que de velocidad, ¿no? Siempre que hablemos de rapidez nos estamos refiriendo a la magnitud de la velocidad. Y si hablamos de velocidad nos estamos refiriendo a la dirección, ¿ya? De la variación de la posición. ¿Ya? Entonces, de eso ahí no se olviden, ¿ya? Rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Son dos cosas distintas en matemáticas, ¿ya? Entonces, aquí el segundo principio me dice que la rapidez de la luz debe ser la misma en el vacío, ¿ya? Entonces, recuerden que la rapidez de la luz se escribe así como una C y es igual a 3 por 10 a la 8, esto en metros por segundo. ¿Listo? Ojo, esto es en el vacío. ¿Ya? Obviamente que la velocidad de la luz puede cambiar, ¿no? Siempre y cuando esté en un medio que sea distinto del vacío, ¿ya?
Entonces, en todos los marcos de referencia inerciales se cumple que la velocidad de la luz, ¿ya?, es la misma, es 3 por 10 a la 8, ¿ya? Entonces, también van a ver más adelante que va a aparecer un pequeño factor que me va a decir que esta es la velocidad máxima que pueda alcanzar cualquier objeto, partícula elemental o lo que sea, cualquier cosa en el mundo, en el universo. No existe hasta ahora, no se ha comprobado una teoría que nos indique que existan velocidades mayores a la de la luz, ¿ya? Entonces, este es el límite. Bien, a ver, vamos a ver qué más sigue. Bueno, como ya les expliqué estos dos principios, con estas dos cosas, ya, vamos a construir algo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esos dos principios, ¿ya? Entonces, aquí colocaremos consecuencias, ¿ya? La primera que se enseña, o se solía enseñar antes, es esta, ¿no? Que es la dilatación del tiempo. Recuerden que cuando estamos hablando de dilatación, estoy hablando, obviamente, de alargar, ¿no? ¿Sí? Y cuando hable de contracción, estoy hablando de, por supuesto, achicar o acortar, ¿no? Entonces, aquí, supuestamente, ya, hasta ahora estamos suponiendo, ¿no? Pero ya después lo vamos a demostrar. Vamos a suponer, uy, ¿qué fue? Ah, bueno, pensé que me botó de Zoom, ya. Bien, entonces hasta ahora vamos a suponer que el tiempo se va a alargar ya en cierto marco de referencia. ¿Listo? Entonces voy a hacer el experimento. A ver, un segundito. Que aquí voy a acordarme qué se colocaba. Ya. Lo básico, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Aquí vamos a trabajar con dos marcos de referencia, inerciales, por supuesto. Aquí tendré un marco, aquí tendré otro marco de referencia. Aquí está. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a definir un experimento sencillo, ¿ya? Entonces, a ver, este marco de referencia de aquí va a estar estático, ¿ya? Y tendré un marco de referencia que se mueva con una cierta velocidad v, ¿ya? ¿Listo? Y dentro de este marco de referencia hay un objeto que está en reposo con respecto a este marco de referencia, ¿ya? A este marco de aquí, y es prima, ¿ya? Y ese objeto va a ser, pónganle, si quieren, un tren o algo, bueno, va a ser un cuarto, ¿ya? Que tenga más o menos esta forma, ¿ya? Ahí está. Entonces, por aquí tendré una fuente luminosa, una fuente de rayos láser, ¿ya? Yo hago eso porque sé que el láser se propaga a la velocidad de la luz, ¿no? O la rapidez de la luz. Entonces, como este objeto de aquí está en reposo con respecto al marco de referencia y prima y x prima, ¿no? Entonces, dicho objeto va a estar en movimiento con respecto al marco de referencia y x, ¿no? X, y. Bien, entonces voy a dibujar los rayos luminosos. Van a ir, uy, mejor esto lo borro y lo hago con regla, ¿ya? Van a ir y también van a volver, ¿no? Dos veces. Entonces, lo que yo voy a ver según este marco de referencia va a ser obviamente la ida y la vuelta en forma vertical, ¿no? ¿Ya? Pero lo que va a observar
el objeto en el marco de referencia XY va a ser algo totalmente distinto. Ya, entonces aquí voy a colocar ya, espero que me tengan paciencia, voy a colocar las tres etapas, ¿ya? Esta es una, esta es otra, esta es otra, y así. Ahí. Entonces aquí tengo lo mismo, ¿ya? A ver, un segundito. Ya. Entonces aquí igual va a estar mi fuente luminosa. Y obviamente se va a reflejar porque aquí voy a colocar un espejo, ¿ya? Entonces aquí va a estar el espejo y el espejo, ¿ya? Y aquí sigue mi fuente luminosa. Entonces, como este objeto, perdón, este marco de referencia está con una cierta velocidad, yo no voy a ver ese movimiento vertical aquí, ¿no? ¿Ves? En este marco de referencia XY, lo que voy a ver es algo así, ¿listo? Va a ir con esta dirección, ¿ya? Dirección oblicua, porque tiene velocidad componente en X y componente en Y, ¿no ves? Obviamente que no va a ser parabólico porque estoy hablando de partículas luminosas, ¿no ves? No estoy hablando de cuerpo, o sea que aquí no va a actuar la gravedad, ¿ya? Por eso es que va rectilíneo y va a seguir en esta dirección. ¿Listo? Entonces yo sé que el movimiento en X viene dado por esta velocidad v sub X, o si quieren, v, ¿no ves? Y el movimiento vertical viene dado por la velocidad o la rapidez de la luz, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, ¿no? Claramente que aquí existe una distancia de separación de, ¿ya? Distancia de separación entre el techo y el suelo, ¿ya? Y de aquí hasta acá voy a recorrer una cierta distancia, ¿no ves? Pero aquí hay movimiento del láser, o sea, de las partículas, ¿no? Del láser. Por lo tanto, en esta parte tendré un movimiento con velocidad igual a la de la luz. Y en la parte de aquí, en la parte inferior, tendré un movimiento como, ¿cómo será esto? Con respecto, obviamente, a la velocidad del marco de referencia no inercial, ¿no ves? Entonces aquí tengo velocidad v y aquí tendré velocidad c. Láser y este de acá sería el movimiento de este. A ver, pongámosle que esto va a ser como una especie de un cuarto, ¿ya? O si quieres una caja que se mueve, ¿ya? Entonces el movimiento netamente horizontal viene dado por esta velocidad v y el movimiento oblicuo por la velocidad de la luz. Entonces aquí yo sé que tengo una distancia de separación de, ¿listo? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Cómo podría calcular esta distancia de acá hasta acá? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para esto? Lo escucho. Pitágoras. Sí, Pitágoras. Pero para eso debemos definir algo importante, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que es un delta de tiempo. Vamos a llamarle tiempo propio, ¿ya? ¿A qué? A la distancia recorrida entre la rapidez de la luz, ¿no ves? Entonces, en base a esta definición, vamos a medir el tiempo propio, obviamente en el marco de referencia X' y Y', ¿no ves? Aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida del láser? Va a ser igual a 2 veces la distancia de separación, ¿no ves? Porque va a ir y va a volver, ¿no? Entonces será 2 veces d, ¿no ves? Y esto entre su velocidad, que es c, ¿ya?
Entonces, recuerden siempre esto, el tiempo propio, ¿ya? El tiempo propio se mide siempre, ¿ya? En el marco de referencia donde suceden dos eventos de forma simultánea. No se olviden de esto. El tiempo propio se mide en un marco de referencia donde suceden dos eventos de forma simultánea. ¿Ya? Bien. Entonces, los dos eventos que suceden de forma simultánea, obviamente está aquí en el marco de referencia X' y Y'. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Yo puedo expresar obviamente esta distancia de aquí, ¿ya? ¿Cómo lo haría esta distancia? En función a la velocidad de la luz y al tiempo. Supongamos que ya conozco el tiempo, ¿no? A ver, ¿lo escucho? A ver, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser medir o hallar una expresión para ese delta de tiempo, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy buscando es hallar una expresión para este delta t, o sea, que el intervalo de tiempo medido según este marco de referencia acá, ¿no? Con la Tierra. Ya. Entonces, como estoy en movimiento rectilíneo uniforme, de aquí hasta acá tendré un cierto tiempo, al igual que de aquí hasta acá, ¿no? Entonces yo sé, ¿listo? Que la distancia que hay del inicio al final va a ser igual a la velocidad por ese intervalo de tiempo, ¿no? Eso es obvio, ¿listo? Luego, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más me faltaría ahí? Lo que yo voy a medir, obviamente, va a ser que aquí tendré una cierta velocidad, que va a ser la velocidad de la luz, por ese intervalo de tiempo delta t, entre 2, ¿no ves? Porque aquí también va a bajar y esa suma debe darme igual a C por delta T, ¿no? Entonces aquí colocaré en orden mejor C por delta T entre 2. ¿Listo? Bien, entonces de aquí yo podría tomar este triángulo rectángulo, ¿ya? Y puedo formar una ecuación que me involucre el delta T, ¿no? Entonces lo que tengo es lo siguiente, ¿ya? A ver, aquí, de esta forma. Entonces aquí tengo C por delta T entre 2. Aquí tengo la distancia D. ¿Y qué más? Aquí tengo, bueno, como estoy tomando hasta esta parte, ¿no ves? Y como estoy en movimiento rectilíneo uniforme, entonces esta sección de aquí va a ser B por delta T entre 2. ¿Listo? Entonces voy a hallar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esta va a ser mi hipotenusa y aquí tendré los catetos, ¿no ves? Bien, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ya? Y esto al cuadrado, muy bien. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a desglosar. ¿Ya? Vamos a ver qué más sale. A ver. Ya. Voy a colocar acá C por delta T al cuadrado, esto al cuadrado, entre 4. Aquí tendré. Voy a dejarlo así hasta mientras. ¿Ya? Bueno, mejor esto lo borro y. A ver. De aquí voy a despejar D, ¿ya? La distancia D va a ser igual a velocidad de la luz delta T sub P, ¿ya? Y esto entre 2.
Entonces eso voy a reemplazar acá, C por delta T sub P entre 2 elevado al cuadrado más velocidad al cuadrado, delta T al cuadrado, entre 4, ahora sí. Entonces voy a multiplicar todo por 4 para que se elimine esto y me quedará C al cuadrado, delta T al cuadrado es igual a C por delta T sub P, esto al cuadrado, más velocidad al cuadrado por delta T al cuadrado. Entonces voy a despejar delta T, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a mandar todo a la izquierda, todo lo que tenga que ver con delta T. Entonces aquí tendré C al cuadrado menos velocidad al cuadrado, ¿ya? Ahí quedaría, ¿no? A ver, creo que estoy bien. Sí, estoy bien. Ya. Entonces esto va a ser C al cuadrado, delta T sub P al cuadrado. Bien, voy a despejar delta T. Me quedará C al cuadrado, delta T sub P al cuadrado. Y esto, esto entre C al cuadrado menos B al cuadrado. Voy a dividir todo entre la velocidad de la luz para que se vaya este y este de acá. Y me va a quedar así. Delta T al cuadrado es igual a delta T sub P al cuadrado entre 1 menos B sobre C al cuadrado. Voy a aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Y qué me quedará? Simplemente delta T igual a delta T sub P. Tampoco mal. Y hay todo esto entre la raíz cuadrada de 1 menos B sobre C al cuadrado. ¿Ya? Bien, recuerden que aquí estamos trabajando con intervalos de tiempo, ¿ya? No estamos trabajando con tiempos instantáneos, ¿ya? Solamente con intervalos de tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Y también, creo que no les comenté, ¿no? Pero ese delta sub P se llama tiempo propio, ¿ya? Tiempo propio. Algo pasa con esto. Ya, tiempo propio. Y por lo general se lo mide en un marco de referencia O', ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice esto ahora? ¿Qué es lo que me dice esto? ¿Ya? Obviamente que este factorcito de acá, a ver, aquí, 1 entre la raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado. Si yo le calculo el dominio a esta función, pongámosle que esta va a ser una función que tenga esta forma, ¿ya? Y va a tener como variable independiente a la velocidad. Esto c es una constante. Entonces, obviamente que esta función va a estar restringida a esto, ¿no? Es decir, 1 menos b sobre c al cuadrado siempre debe ser mayor que 0, ¿no? No debe ser igual porque si no aquí tendría una indeterminación, ¿no? Entonces, si yo esto lo despejo, me quedará 1 mayor que velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Y qué me queda entonces? Que c debe ser siempre mayor que b. Entonces, de esa forma es que hemos demostrado que la velocidad de la luz debe ser siempre mayor que la velocidad de cualquier objeto en el universo. ¿Ya? Entonces, justamente a esta función que construimos, a esto de acá, ¿ya? Se le llama, si mal no recuerdo, es constante de Lorentz, ¿ya? A ver, esto, espérenme, ya no. Esto se llama factor de Lorentz, ¿ya? Es que no quedaría bien que se llame constante, ya que esto puede variar, ¿no? Cambia. Se llama factor de Lorentz. Esperen un segundo, ya me hablan, pero... A ver.
Bueno, nada importante. Ya, entonces, yo puedo reescribir esta ecuación como delta t igual a este factor por el delta t o el tiempo propio, ¿no? Ya. Entonces, pensemos, a ver, este factor va a ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Cómo será? A ver, si esto de acá está restringido, o sea, este cociente está restringido a que C sea siempre mayor que B, ¿no? Por lo tanto, este cociente de acá va a ser menor que 1. Y como va a ser menor que 1, entonces aquí tendré valores positivos, ¿no? Adentro. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué más, a ver, podría sacar de esto? Que lo que está aquí dentro de esta raíz siempre va a ser menor que 1, ¿no? ¿Sí? Siempre va a ser menor que 1. Y como está dividiendo ese menor que 1, entonces este factor de Lorentz puede ser mayor que 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, por decir, si aquí tengo que esta velocidad es igual a 0,5, la velocidad de la luz, entonces este cociente de acá me saldrá de esta forma, ¿no? Raíz cuadrada de 1 menos 0,5, ¿no? Esto lo elevo al cuadrado, ¿y cuánto me daría así? A ver, vamos a probar. Ya sale que es 1,54. ¿Ya? Entonces, este factor de Lorentz es mayor que 1. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Y como ese factor de Lorentz es mayor que 1, eso me está diciendo que este intervalo de tiempo, delta t, va a ser mayor que el intervalo de tiempo propio. O sea que se está dilatando el tiempo medido desde el marco de referencia, obviamente, o, ¿listo? O el origen. ¿Hasta aquí se entendió esto? Erwin, tengo una pregunta. Dime. Allá arriba, cuando estás analizando, ¿de dónde sacas el C por la variación de tiempo sobre 2 al iniciar? Esa es mi única duda. Ya. A ver. Ya. Es que lo que va a medir este observador, ¿no? De aquí va a ser obviamente esa velocidad que es la misma c, pero en su tiempo de esto. O sea, este mide en tiempo delta t y este de acá mide en tiempo delta t sub p, ¿no? Entonces, como está subiendo, pues va a subir en un tiempo delta t para este marco de referencia, ¿no? ¿Sí? Y como, Ah, ya. claro, Sí, sí. eso, Gracias. dale. Ya. A ver, voy a ver si aquí hay algunos ejercicios. Tum, a ver. Vamos a ver la colita. Bueno, de esta parte, como aquí no hay muchos ejercicios, más hay en la parte de velocidad, ¿ya? Pero igual voy a buscar, deme un minuto, ¿ya?
A ver, si pueden, escríbalo, pero ya. De todas formas, yo lo voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir el enunciado. A ver, bien. Me dice que, a ver, ejemplo, ¿ya? Me indica que el periodo de un péndulo, ¿ya? Se observa que es de 3 segundos, ¿ya? Aquí bueno, aquí lo que escribe como 3,00, ¿ya? Para ocupar 3 cifras significativas, pero son 3 segundos, ¿ya? Entonces, dice, esto está medido en el marco de referencia del péndulo. Bien, a ver, ya. Me está pidiendo que calcule cuál es el periodo, cuando lo mide un observador, ¿ya? Que se mueve, esta parte aquí es clave, ¿ya? Que se mueve con una rapidez de 0,960 veces la velocidad de la luz, ¿ya? En relación con el péndulo. Entonces, recuerde ya lo que es el movimiento relativo, ¿listo? Como aquí me dice que se mueve en relación con el péndulo, entonces yo puedo colocar dos cosas, ¿no? O sea, puedo decir lo siguiente, que aquí tengo un marco de referencia, aquí también tengo otro, y aquí pongámosle que hay otro caso, ¿ya? Aquí también habrá otro caso, ¿ya? Pero siempre que haya movimiento relativo, ¿listo? Uno se mueve con respecto a otro, ¿no? O sea, o bien este se mueve con respecto a este de acá, o el otro se mueve con respecto a este otro, ¿sí? Entonces, en ambos casos hay movimiento relativo, ¿ya? Entonces, aquí lo que me indica es, a ver, el periodo de un péndulo se observa que es de 3 segundos, ¿ya? Entonces, estoy midiendo periodo, ¿ya? ¿Y qué es un periodo? Pues es un intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, para saber utilizar bien esta ecuación de acá, que ya la hemos deducido, a ver, esto voy a borrarlo ya. Solo quiero que sepan la noción de movimiento relativo, ¿ya? O sea, no importa quién se mueve, la cuestión es que haya movimiento entre ellos. ¿Ya? Entonces, como aquí involucra tiempo, ¿no? Vamos a ocupar la ecuación de la dilatación del tiempo. Esto es igual a la constante de Lorentz por delta t propio. Ahora, donde siempre hay complicaciones, y de hecho este es el paso clave, es saber identificar este delta t sub p, ¿ya? Más antes lo expliqué, ¿no? Pero igual, ahorita voy a escribir el concepto para hallar esta delta t sub p, ¿ya? Que es muy, pero muy importante. ¿Listo? Entonces recuerden, delta t sub p es también llamado el intervalo de tiempo característico o tiempo propio, ¿ya? Bien, entonces, ese intervalo de tiempo, ¿listo? Es muy útil porque debemos identificar correctamente, ¿ya? Al observador que está midiendo ese tiempo delta t. Ahora, ¿cómo se mide eso? Pues
esta parte lo voy a escribir ya para que quede aquí y para que lo repase más adelante. Entonces, a ver, voy a colocar esto. Dicho intervalo de tiempo, entre dos eventos, ¿ya? Es siempre, pongámoslo así, es siempre el intervalo, a ver, intervalo entre perdón, es el intervalo de tiempo mejor, ¿no? Es el intervalo ya de tiempo medido por un observador para quien los dos eventos tienen lugar en una misma posición, en una misma posición. Listo. Entonces, léanlo esto varias veces, ¿ya? Y ahora enseguida yo se los explico, ¿ya? A ver, bien, aquí hay espacio. A ver, en toda esta parte es donde voy a ser el problema. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, esto de acá, ¿qué es lo que significa? ¿Ya? A ver, creo que aquí tengo espacio. No, acá mejor. ¿Ya? Ahí. Ahí estamos. Ya leamos. Es un intervalo de tiempo entre dos eventos y siempre dice que ese intervalo de tiempo se mide por un observador para quien los dos eventos tienen lugar en una misma posición. ¿Ya? Entonces, con esto de acá deben quedarse. Con todo esto. ¿Ya? Entonces, veamos. Aquí otra vez va a aparecer ese marco de referencia XY. Aquí va a aparecer este marco de referencia XY', inerciales ambos, ¿ya? Si yo estoy aquí midiendo, por decir, un evento A, ¿ya? Y luego, según este de acá, por aquí va a estar el evento B, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a medir primero, como este de acá va a estar a una cierta velocidad B, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, lo que este va a medir va a ser primero a esta posición, va a medir el intervalo, perdón, el evento A, y luego a medida que este va a avanzar con una velocidad B, va a medir el evento B, ¿no ve? Pero va a medir ambos eventos en la misma posición X, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, para este de acá es donde va el tiempo propio. En cambio, para este otro, yo aquí estoy midiendo dos eventos en distintas posiciones, ¿no ve? ¿Sí? Porque este de acá no está en movimiento, está en reposo. En cambio, este sí está en movimiento. ¿Ya? Bien. Ahora, en el caso particular del péndulo, ¿ya? Entonces, lo que hace un péndulo, obviamente, es oscilar, ¿no? A medida que oscila, mide el periodo. ¿Y cómo se mide el periodo? Pues es el intervalo de tiempo en el cual se ocurre, ¿no? Una oscilación completa. Entonces, va a ir y va a volver, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo aquí planteo un marco de referencia, ¿ya?
donde este péndulo esté estático respecto a este marco de referencia, ¿ya? Todavía no voy a colocar nada, ¿ya? Ahí lo voy a dejar. Entonces, como este péndulo de aquí va a estar estático respecto a este marco de referencia, entonces voy a medir el evento A, que va a ser de inicio, y el evento B, que es el final, ¿no es? Cuando vuelve, voy a medirlo en la misma posición, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, como lo estoy midiendo en la misma posición, yo digo que aquí voy a medir el tiempo propio. ¿Listo? Bien. Entonces aquí le pondré X y aquí le pondré Y. Ya veremos más adelante si le ponemos prima o no. Pero hasta aquí, ahí quedamos. Ya me dice que el periodo de un péndulo se observa que es de 3 segundos en el marco de referencia del péndulo, ¿viste? Entonces, en este marco de referencia, ya sé cuánto vale delta P, es 3 segundos. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el periodo cuando lo mide un observador que se mueve con una rapidez de 0,96 veces la velocidad del sonido en relación con el péndulo? O sea que va a haber un marco de referencia que esté en movimiento respecto a este otro marco de referencia aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo bien podría colocar que este marco se está moviendo con velocidad constante, ¿sí? No pasaría nada, ¿no? Es porque este sigue siendo un marco de referencia inercial y este péndulo sigue estando en reposo respecto a este marco de referencia. Ese reposo se va a romper cuando exista una aceleración. Entonces, si yo a este le doy movimiento, entonces ese movimiento va a estar definido respecto a otro marco de referencia, ¿listo? Ahí. Entonces, como son iguales casi, voy a cambiarla aquí por el prima y aquí por el prima y ya estuvo. Entonces, yo sé que voy a medir aquí un tiempo delta t, ¿no ves? De oscilación, ¿ya? Entonces, esta velocidad de aquí bien pudo haber ido en esta parte de acá, pero solamente en una, ¿ya? Para que exista movimiento relativo, ¿ya? Entonces, esto voy a borrarlo. Para mí es más cómodo colocarlo ahí. ¿Listo? Entonces, esto se soluciona de esta forma, ¿ya? Delta t es igual a, a ese factor de Lorentz por el delta tiempo propio, ¿ya? Entonces, para que no se confundan igual, voy a hacerle otro esquema, ¿ya? Entonces, esto es si yo considero que se mueve este marco. Ahora, si considero que se mueve el otro marco, a ver, aquí voy a colocar esto. Uy, no tendré espacio. Ah, de todas formas, voy a hacerlo aquí arriba ya. Entonces puede que este de acá esté en movimiento. Si este de acá está en movimiento, entonces aquí voy a medir igual delta t, ¿ya? Y este de aquí va a estar en reposo, aquí la velocidad va a ser 0, ¿ya? Pero igual va a haber movimiento relativo, entonces igual voy a ocupar esta ecuación. Espero que se entienda esto, ¿ya? Bien, entonces lo que me pide es hallar este delta t, ¿no ves? El tiempo que está midiendo respecto al otro marco de referencia. Entonces, delta t es igual al tiempo propio que vale 3 segundos, entre este factor de Lorentz es 1 entre la raíz de 1 menos la velocidad a la cual se mueve un marco de referencia, ¿no? O si quieren, a la velocidad relativa entre los marcos de referencia. Y eso de dato es 0,960, ¿no? Sí. Uy, a ver qué pasa. Ya. Y esto entre c y todo elevado al cuadrado. Listo. Entonces se van estas c. ¿Y esto cuánto sale? A ver si pueden calcularlo, porfa.
¿Cuánto da esto? Hola. Ah, bien. Entonces, como vieron, el tiempo o el periodo que mide el otro marco de referencia es más grande, ¿no ve? Es decir, se está dilatando el tiempo, ¿ya? Entonces, en base a esto también se podría hablar de algo, ¿ya? Que sería, por decir, la paradoja de los gemelos, si quieren, ¿no ve? Pero no voy a entrar mucho en detalle, eso ya si ustedes quieren investigar, hay mucho en internet, ya si quieren investiguen acerca de la paradoja de los gemelos, ¿ya? Cuando tenga tiempo. Bien, entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda. El paso clave siempre es hallar aquí delta T sub P. Después todo lo demás es sencillo, ¿ya? Bien, vamos al siguiente. Déme chance un segundo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Mm, qué raro. ¿No quiere cambiar de color esto? ¿Qué está pasando acá? Ay, ay, ay. Vamos aquí. Creo que aquí hay espacio. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Bien, ya hablamos de la dilatación del tiempo. Ahora lo que nos faltaría hablar es acerca de otra consecuencia, que es la contracción de la longitud. ¿Listo? Uf, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ahora sí. ¿Ya? Entonces, esto igual es importante, ¿ya? Porque igual es pieza clave en esta teoría. Entonces, supongamos que aquí tengo un marco de referencia, ¿ya? Pongámosle que esta es la Tierra, ¿ya? Aquí está la Tierra, ahí está. Entonces, le llamaré marco de referencia Z, X y aquí está el origen 0, ¿ya? Entonces, aquí tengo un cohete, ¿ya? Un cohete. Aquí tengo, pongámosle si quieren una barra, ¿listo? Que va desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Entonces ahí se medirá una cierta longitud, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Ahí está. Bien, entonces esto es lo que debes recordar, ¿ya? Que la distancia medida entre dos puntos del espacio también dependen de un marco de referencia, ¿ya? Porque si yo aquí le pongo otro marco de referencia,
¿ya? Entonces, esa longitud que está aquí, AB, ¿no ve? Va a ser medida de otra forma, ¿ya? Va a tener un valor distinto. Por lo tanto, la longitud característica, también llamada L sub P, es la longitud medida por un observador en reposo respecto al objeto, ¿ya? Entonces, como este marco de referencia va a estar en movimiento con una velocidad v, ¿no? Que es la misma que la del cohete, entonces estos dos están en reposo, ¿no? Obviamente este cohete está en reposo con respecto a este marco de referencia que está con café, ¿no? Pero esta distancia de acá, ¿ya? Va a estar en movimiento con respecto a este marco de referencia que está con café, ¿no? Pero va a estar en reposo medido desde el marco de referencia de la Tierra, ¿ya? O sea, que la longitud propia es la longitud que se mide desde la Tierra, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí, para este marco de referencia, se mide una longitud llamada L sub P. ¿Listo? Entonces, la longitud de un objeto medido por alguien en movimiento o cualquier móvil, ¿no? Respecto al objeto, siempre va a ser menor que la longitud característica. O sea que la longitud que yo mida, según este marco de referencia con café, va a ser menor que la longitud propia, por el simple hecho de que está en movimiento con respecto a esta barra, ¿no? Listo. Entonces a esta longitud vamos a llamar longitud L. ¿Ya? Entonces en el marco de referencia O' se mide una longitud L. Listo. Entonces el experimento, como ya les expliqué, ¿no? Tengo una nave espacial, se mueve. Bueno, aquí tendré dos eventos, ¿ya? Pero pongámosle que aquí está una estrella y aquí tendré otra estrella, ¿ya? Y la distancia que hay entre esas estrellas es L, ¿ya? Medido desde el marco de referencia O'. Y luego aquí la distancia entre las estrellas va a ser esa L sub P medido desde la Tierra, ¿ya? Bien, entonces, como dijimos, el observador en la Tierra mide la separación de las estrellas como L sub P. La nave en movimiento respecto al objeto observa que la distancia entre esas estrellas es menor, ¿no ve? ¿Sí? Obviamente, desde su marco de referencia. Y también debemos aplicar unas cuantas ecuaciones acá, ¿ya? Y bueno, entonces el intervalo de tiempo que demora la nave en cruzar las dos estrellas desde el marco de referencia del observador va a ser igual a delta t. O sea, que por aquí pasa en un tiempo y por acá pasa en otro tiempo, ¿no? Por eso es que definimos un delta t. Entonces, para este de acá voy a definir delta t y para este otro voy a definir delta t prima. Un segundo me habla, pero... A ver. Bueno, nada importante, sigamos. Entonces recuerden que el tiempo en el cual el cohete demora en ir desde A hasta B, ¿ya? Según este marco de referencia, va a ser igual a delta P, ¿ya? O sea, delta T, perdón, es igual a L sub P entre la velocidad del cohete, ¿no? Cinemática simple, ¿ya? ¿Qué más? El intervalo de tiempo que demora el cohete en cruzar los dos puntos que separan las estrellas va a ser delta. Bueno, aquí le pondré prima, ¿ya? Aunque deben saber que esto de acá, delta P es igual a delta T prima, ¿ya? Bien, esto ya lo conseguí midiendo desde el marco de referencia de la Tierra, ¿no ves? Ahora, si yo mido desde el marco de referencia del cohete, ¿qué es lo que pasa? Entonces, obviamente esa delta T sub P, en este caso, va a ser igual a la distancia L entre la velocidad del cohete, ¿no? Bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, recuerden siempre, pero siempre trabajamos con deltas, ¿ya? Con diferencia. Porque aquí tengo dos eventos. Este es un evento y este es otro evento, ¿ya?
Bien. Ahora, ¿por qué le puse aquí delta T prima? Justamente para este marco de referencia. Pues porque este marco de referencia está en movimiento. Aquí esta parte es importante, ¿ya? Porque este marco de referencia con café está en movimiento. Y pongámosle que cada vez que se encuentre con la parte de frente del cohete, va a pasar un evento, ¿no? O sea que cada vez que este punto se encuentre con A, tengo un evento, luego cuando me encuentro con B, tengo otro evento, ¿no? Pero si se dan cuenta cómo este marco de referencia se mueve, entonces voy a medir el mismo evento en la misma posición, o sea, voy a medir los eventos A' y B' en la misma posición, ¿no? ¿Se entiende eso? Quiero que esto quede claro, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Los escucho o se durmieron? El marco de referencia que está con café es el marco de referencia que se mueve, ¿no? Ese marco de referencia es en el que se mide el delta TP, el tiempo propio. Exacto, sí. Ya. Y bueno, también debes saber, ¿no? Que ese delta T sub P siempre se mide en un marco de referencia donde los dos eventos sucedan en la misma posición, ¿ya? En este caso se cumple, ¿no? Porque yo me encuentro con la estrella A justamente en la misma posición que en B, ¿no? Es decir, esto va a ir moviéndose aquí, primero me encuentro con A y luego me encuentro con B, ¿no? Pero siempre en la misma posición respecto a este marco de referencia, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Ya. Bien. Entonces, es por eso que aquí escribí por simple cinemática, ¿listo? Esta expresión. Porque la longitud que yo voy a medir ahora va a ser L, ¿no? Ya no va a ser L sub P. Bien. Entonces, ahora nos queda jugar un poco, ¿ya? A ver. Yo sé que delta sub T es igual al factor de Lorentz por delta T propio. Entonces, si yo hago una igualación, me quedaría algo así, ¿no? Delta T es igual a L sub P sobre la velocidad y esto es igual factor de Lorentz por L entre la velocidad. ¿Listo? Entonces se van las velocidades y me queda que la longitud propia, recuerden, no es lo mismo medir longitud propia que tiempo propio. El tiempo propio se mide donde suceden los dos eventos en la misma posición. En cambio, la longitud propia se mide donde se encuentre la barra en reposo respecto a un marco de referencia. ¿No es? Ya. Entonces, longitud propia es igual al factor de Lorentz por la longitud que mide. A ver, esta longitud L la mide el observador O' y esta de acá la mide el observador O. ¿Listo? Bien, entonces, ¿esto qué me dice? Pues que siempre la longitud propia va a ser mayor que la longitud L, tal y como lo habíamos definido antes, ¿no ves? Y listo, esta es una ecuación que ustedes van a ocupar. Lo único complicado aquí sería definir cuál va a ser mi L sub P y cuál va a ser mi longitud L, ¿ya? Pero bueno, ustedes igual pueden repasar el video y ahí se van a dar cuenta para que practiquen más adelante, ¿ya? A ver, voy a ver si por aquí tengo un ejercicio. Ya, tengo un ejercicio acá. A ver, espero que aquí entre, que hay espacio. Vamos a bajarle a 2. Ahí, uy, 3. Está muy chico así. Ya. Entonces, escriban ya, ejemplo,
Dice, a ver, voy a escribir todo esto. Bueno, es un poco larguito ya, pero igual. Este color no me gusta. Ya. Dice, un astronauta realiza, ya, un viaje a Sirio, ya. Ojo, Sirio es un astro, ya. No es un país, ya. No es Siria, es Sirio. Dice que dicho astro se ubica a una distancia de 8 años luz. Ya vamos a ver qué es un año luz, ¿ya? Bueno, se ubica a una distancia de 8 años luz de la Tierra, ¿ya? Bien. También me dice que el astronauta, a ver, el astronauta mide el tiempo del viaje de ida en 6 años. El astronauta mide el tiempo del viaje de ida en 6 años. ¿Ya? También me dice, si la nave espacial se mueve con una rapidez constante, a ver, si la nave espacial se mueve con una rapidez constante, ¿ya? Que es igual a 0,8 veces la velocidad de la luz. Ahora me preguntan, ¿cómo puede reconciliar la distancia de 8 años luz con el tiempo de viaje en 6 años medido por el astronauta? A ver, a ver, a ver. Dice, ¿cómo puede reconciliar? ¿Ya cómo puede reconciliar la distancia de 8 años luz con el tiempo de viaje de 6 años, medido por el astronauta? Recuerden que reconciliar es asociar, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, veamos a ver. Un astronauta realiza un viaje, ya, un viaje a Sirio, dice que se ubica a una distancia de 8 años luz, ¿ya? Entonces, ¿qué es una distancia de 8 años luz? Entonces, ¿qué sería acá una distancia de 8 años luz? A ver. Entonces, vamos a colocar que un año luz es la distancia que recorre una partícula, ¿ya? Distancia que recorre una partícula en un año y a la velocidad de la luz. O sea, un año luz es igual a la distancia que recorre en un año entre
perdón, ¿cómo será? Ya, a la distancia que recorre a la velocidad de la luz en un año. Ya, entonces, yo sé que la distancia se mide siempre como una velocidad y un tiempo, ¿no? Entonces, esa velocidad va a ser c y ese tiempo va a ser un año. Ya, entonces, tiempo, un año. Así es como yo podría convertirlo, ¿ya? De una vez a distancia. Esto de aquí lo coloco en segundo y esto en metros por segundo. Y así tengo la distancia, ¿no? Sería algo muy grande, ¿ya? Así que por lo general se escribe nomás un año luz. ¿Listo? Bien. A ver, aquí tenemos la velocidad, ¿cómo es? Ya, tenemos una distancia, ¿no? Voy a colocarle una distancia de 8 años luz. Pero esa distancia de 8 años luz, ¿qué es? ¿Es la longitud L o la longitud propia? Para ver eso, leamos más, a ver, dice. Dice que un astronauta obviamente está en movimiento, ¿no ves? Y mide una distancia de 8 años luz como una distancia que hay hasta la Tierra, ¿no? Y luego el astronauta mide el tiempo del viaje de ida en 6 años, dice. Ya, entonces vamos a colocarle acá tiempo de viaje, 6 años. Bien, si la nave espacial se mueve con una rapidez constante de 0,8 c, entonces voy a colocar velocidad de la nave espacial 0,8 c. Entonces debo saber cuál va a ser mi velocidad, no es prima o velocidad normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué es lo que me recomienda hacer acá? ¿Qué es esta velocidad acá? Para empezar. ¿Y qué es esta distancia de 8 años luz? Un segundo. A ver, ¿qué es esta distancia? A ver, distancia de 8 años luz. Les pregunto, ¿esta distancia de 8 años luz es la longitud L o L sub P? A ver qué dicen. Lo escucho. A ver, vamos. Hablen, hablen. La velocidad de, perdón, sería la L normal, por así decirlo, porque está como que es la que se mide de la velocidad de la nave. No sé si me entendí. ¿Cuál es la L normal? ¿Esta de acá? Esa. Pero leamos a ver, antes que nada, ¿ya? Esta L sub P, ¿cómo se medía? Siempre en reposo con respecto al marco de referencia de la Tierra, ¿no? Ujú. Ya, y leamos acá, un astronauta dice que hace un viaje y también indica que justamente desde Sirio hasta la Tierra hay una distancia de 8 años luz, ¿no ve? De la Tierra, ¿sí? Entonces, esa distancia acá, obviamente, está medida desde la Tierra, ¿no ve? ¿Sí? Porque Sirio se encuentra a 8 años luz, ¿ya? De la Tierra. Entonces, hay que leerlo un poquito más lentamente esto para darse cuenta de esa longitud propia. O sea, yo ahora estoy midiendo esta longitud, ¿ya? En reposo, obviamente, ¿no? Entonces, es como si yo aquí tuviera a la Tierra y aquí está Sirio y esta es la distancia que yo voy a medir. Obviamente que esta distancia nunca va a cambiar entre comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, como esta distancia acá nunca cambia, se mide obviamente con respecto a Tierra. Y esa distancia va a ser de 8 años luz. Entonces aquí le pongo 8 años luz. ¿Ya? Entonces, ahora te pregunto,
¿cuál va a ser? O sea, esta velocidad, ¿a qué será igual? ¿Velocidad de qué sería? A ver, dice, el astronauta mide el tiempo del viaje de ida en 6 años, bien. Y me dice, si la nave espacial, ¿ya? Se mueve con una rapidez constante de esto de acá, 0,8 c, entonces, ¿esa velocidad cuál sería? La velocidad v, ¿no? ¿Sí? 0,8 c, ¿ya? Entonces, haciendo el gráfico correctamente, tendría algo así. Aquí está la Tierra, aquí está ese astro celeste, aquí tendré esa distancia, que es de 8 años luz, ¿ya? O sea que el astronauta tiene que recorrer todo esto, ¿ya? Y aquí tengo el cohete, ¿no? ¿Sí? Entonces, te dice que ese cohete está a una velocidad, o sea, este marco de referencia se mueve con una velocidad v de 0,8 c. Y aquí tengo, obviamente, el marco de referencia de la Tierra, ¿ya? Y listo, entonces ya sé cuánto vale esta longitud propia, también sé cuánto vale esta velocidad. Puedo hallar la longitud o la distancia que va a medir el cohete, ¿no? O sea, el astronauta, ¿ya? Voy a mirar ahora la distancia que va a medir el astronauta, o sea, la distancia que hay entre la Tierra y Sirio. ¿Listo? Entonces, con esos datos, esa longitud que va a medir el astronauta sería igual a 8 años luz, ¿ya? Pero bueno, a ver, esto sería así, ¿no? LP era igual al factor de Lorentz por L, entonces voy a despejar L y me queda que es igual a LP entre el factor de Lorentz. ¿Ya? Entonces aquí tendré 8 años luz entre el factor de Lorentz y esto es igual a 8 años luz por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de marco de referencia en movimiento, todo al cuadrado. Y bueno, aquí, ¿cuánto me saldría? A ver, esto voy a borrarlo. Aquí tendré 8 años luz y aquí será 1 menos 0,8 c entre c y todo esto al cuadrado. Se va a la c. ¿Y a esto cuánto sale? Porfa. Bien, 4,8 dice el amigo. 4,8. Como esto de aquí, ojo, esto es adimensional. Entonces, la dimensión de la longitud pasa a ser años luz, igual. Años luz. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a ocupar, ¿ya? Voy a medir el tiempo de viaje observado en el reloj del astronauta, ¿ya? A ver, ¿qué más teníamos acá? A ver, ¿qué me pregunta? ¿Cómo puede reconciliar la distancia de 8 años luz por el tiempo de viaje de 6 años medido por el astronauta? ¿Ya? Entonces, aquí deberíamos hallar una relación, ¿no? Ya, entonces, para el astronauta, dice que el tiempo de viaje es de 8 años. Perdón, a ver. Entonces, para el astronauta, delta T sub P es igual a 8 años, ¿no? ¿Ya? Entonces me dice, a ver, espere. Perdón. Esto es 6 años, ¿ya? ¿Ya? 6 años es el tiempo medido por el astronauta. ¿Y qué más tengo acá? Dice, ¿cómo puedo reconciliar la distancia de 8 años con el tiempo de viaje de 6 años medido por el astronauta? Entonces, según el astronauta, ocurren 6 años, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es el tiempo que ocurre según
nuestro sistemita. A ver, vamos a colocarle aquí. Un segundo. Ya, a ver, entonces aquí le pondremos... Para esta distancia delta t, ¿qué tendría aquí yo? A ver, tendría aquí una L, ¿no ves? Longitud propia y la velocidad va a ser la velocidad del astronauta. ¿Ya? Entonces, recuerden que este delta t se mide desde tierra. Esta longitud va a ser la longitud medida desde la tierra también. Y esta v va a ser la velocidad del astronauta, ¿ya? Entonces, esa longitud, ¿cuánto nos había dado antes? Era 8 años luz, ¿no ven? Entonces aquí le pondré 8 años luz, ¿ya? Y la velocidad del astronauta era de 0,8 la velocidad de la luz, ¿no ven? Bien, entonces, como le dije antes, la velocidad de la luz se puede escribir como un año luz entre un año, ¿ya? Bien, entonces, siguiendo este cociente de acá, ¿cómo quedaría esto? A ver si pueden hacerlo. 8 entre 0,8. $10. Ya, entonces, a ver, tengo esto, ¿no? 8 entre 0,8 años luz. Y aquí tengo esta C, lo convierto a años luz entre años. Por lo tanto, me quedaría aquí 10 años. O sea que según un reloj en la Tierra, ya, el astronauta o el cohete, bueno, el astronauta va a demorar 10 años en llegar a Sirio, ¿ya? Y según un reloj aquí en la nave, va a demorar 6 años. ¿Listo? O sea que el tiempo transcurre más lento en la Tierra que en la nave, ¿ya? Y bueno, eso igual se puede ver aquí simplemente porque la longitud que mide la nave, o sea, la distancia que mide la nave, es mucho menor que la longitud que mide un observador en la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta. Demora 10 años según un reloj en la Tierra y demora 6 años según un reloj en la nave. Y acabamos, ¿ya? Entonces lo que nos faltaría sería solamente hablar de la velocidad, ¿ya? De las ecuaciones de transformación de la velocidad. Pero si quieren eso lo dejamos para la noche. No sé, o sí, más que todo para la noche. O también podría pasar a eso de las 2 por ahí. Ustedes dirán, ¿no? Hoy día a las 2 o si no en la noche. A eso de las 7:30 por ahí. Depende de ustedes. ¿Qué dicen? Está bien en la noche. Ya, listo. Bueno, espero que les haya servido. Igual voy a enviarles la grabación y la imagen, ¿ya? Entonces nos vemos la noche, ¿listo? Gracias. Se cuidan, hasta luego.